Lucas 11, versículo 1 al 4 dice así: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hermanos, en esta oración, y quiero comenzar esta sesión mostrándoles el equilibrio en cierta manera que Jesucristo quiere que tengamos, porque como hemos dicho en otras sesiones, la forma en la que Jesucristo quiere que oremos, hermanos, en cierta manera es lo que Jesucristo espera de que sea el deseo y lo que esté en el corazón de aquellos que son su pueblo. Y cuando tú lees esta oración y la forma en la que el cristiano debería orar, tú ves claramente cuáles deben ser nuestras prioridades, cuáles deben ser nuestras preocupaciones, cuáles deben ser los mayores deseos dentro de nuestro corazón. Y hemos comenzado, hermanos, literalmente viendo de que el Padre Nuestro comienza con 3 peticiones. Y no está mal, hermanos, específicamente pedir, no está mal. Algunas personas he escuchado decir, a veces cuando oramos solamente pedimos, y sinceramente no está mal pedir. El problema que nos va a decir el mismo Nuevo Testamento que hay es cuando pedimos pensando solamente en nosotros para nuestros propios deleites. Pero pedir específicamente no está mal, y es más, Jesucristo mismo comenzó esta oración diciéndonos que pidamos, pero la gran diferencia con muchas personas en nuestra época es de que las primeras peticiones que Jesucristo nos dijo que hagamos eran con respecto a Dios. Que su nombre sea santificado, que su reino venga, que su voluntad se haga. Hermano, ese es el deseo que el cristiano debería tener respecto a este mundo, respecto a esta vida. El cristiano debería tener en su corazón como el mayor deseo que Dios sea glorificado, que Dios sea alabado, que Dios sea reverenciado como se lo merece, que su reino se extienda, que su voluntad se cumpla en este mundo. Ahora, esto por si acaso no significa de que no podamos pedir para nuestras necesidades físicas. Pero cuando tú examinas este pasaje encuentras eso. Las primeras 3 peticiones tienen que ver con Dios. Después de esto sí nos encontramos con una petición que tiene que ver específicamente con nosotros y una necesidad que nosotros tenemos. Esta necesidad la hemos visto hace 2 semanas cuando Jesucristo nos dijo que pidamos el pan nuestro de cada día. Hermano, Dios también tiene cuidado de los suyos y espero haberles mostrado eso la última sesión en la cual hemos visto cómo es de que el cristiano puede tener seguridad y puede acercarse a Dios como un Padre, el cual nos va a proveer, hermanos, para nuestras necesidades. Hemos visto esto en la última sesión. Y ahora, casi ya terminando esto, aunque nos va a faltar una prédica más, vamos a ver las últimas 2 peticiones. Y estas últimas 2 peticiones, hermano, muchos teólogos han encontrado de que tienen que ver con el bienestar de nuestra alma específicamente, ¿sí? Tiene que ver con el bienestar de nuestra alma. ¿Y esto por qué creo que es importante? Porque, hermano, cuando tú lees esta oración encuentras eso. Tenemos varias peticiones, específicamente 6, algunos dicen que probablemente 7, pero si las resumimos en 6, tenemos 3 peticiones que tienen que ver con Dios, específicamente, una petición que tiene que ver con nuestras necesidades físicas, y luego, pero tenemos 2 peticiones que tienen que ver respecto a nuestra alma. Y creo, hermanos, que eso nos tiene que hacer meditar. Como uno de los puritanos dijo, es triste ver a aquellos que le dan más importancia a las cosas materiales que incluso a sus propias almas. Pues, ¿qué es lo más grave que puedes perder, hermano? Jesucristo mismo dijo, ¿qué va a pagar el hombre por su alma? Las personas que ponen las cosas materiales por encima de las cosas espirituales, hermano, este es un conflicto, porque la realidad es de que lo que el hombre necesita, como vamos a ver el día de hoy, desesperadamente es el perdón de sus pecados, es estar bien con Dios, es estar en paz con Él. Y específicamente, otro puritano, Thomas Watson, específicamente, de manera particular, quiero leerles esta cita de él. Este puritano decía, el pan diario, si bien es necesario, solamente puede satisfacer tu apetito, pero el perdón de nuestros pecados es el único que puede satisfacer nuestra conciencia.
Y hermano, es esto una necesidad que Jesucristo claramente nos expresa en este pasaje que tú y yo necesitamos como cristianos. Así que déjenme leerles una vez más la primera parte del capítulo del versículo 4, porque solamente vamos a poder ver hasta esta primera parte. La próxima semana vamos a ver ya la conclusión del Padre Nuestro. Y escucha pero Jesucristo cómo nos dijo que oremos en esta sección. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Para entender bien esta sección, hermanos, sí o sí tenemos que definir una palabra. Esta palabra es la palabra pecado. ¿Qué es el pecado, hermano? ¿Qué significa pecar? ¿Qué es el pecado? Varias palabras se utilizan en el griego para hacer referencia a esto y también en el Antiguo Testamento. Una de las más utilizadas es la palabra amardía, que significa no dar al blanco. Significa una persona que ha fallado en dar el blanco al cual debería dirigirse. Otra de las palabras que normalmente se utiliza en el Nuevo Testamento es la palabra parabasis, que significa dar un paso más allá de lo que se había definido. Hermano, quieras o no, Dios ha definido claramente cuál es el camino que el hombre debe seguir. Te guste o no, Dios es nuestro creador y Él tiene el derecho de decirnos qué camino debemos seguir. Y el pecado, hermano, es cuando el hombre dice, ¿sabes? No, yo lo voy a hacer a mi manera. Yo tengo una mejor idea, está bien tu palabra, mi conciencia misma me dice cuando estoy haciendo algo malo, pero prefiero apartarme de ese camino, prefiero irme más allá de lo que Dios nos ha mandado. Y te puedo asegurar que lo único que te espera cuando vives de esa manera es completa corrupción, como podemos representarlo en el libro de Jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía, y entonces todo estaba lleno de inmoralidad, lleno de pecado. Otra palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse al pecado es la palabra anomía, que claramente significa sin ley. Una persona que quiere vivir sin ley, una persona que quiere infringir la ley. La palabra anomía, la palabra viene de la raíz nomos, que significa ley, y la palabra a significa sin. El pecado es infracción de la ley, como el mismo apóstol Juan nos va a decir en su primera epístola, capítulo 3. El pecado, hermano, es definido por quebrantar lo que Dios ha dicho que es permitido, por hacer aquello que Dios ha dicho que es prohibido. Eso es el pecado. Pero hay otra palabra más, hermano, y esta palabra tiene mucha importancia en lo que vamos a ver el día de hoy, porque también en el Nuevo Testamento encontramos que hay una palabra que se utiliza para referirse al pecado. Y esta palabra, hermano, es la palabra deuda, o philema en el griego. Esta palabra es la palabra que se puede traducir como deuda o como obligación. Y en nuestro mismo pasaje encontramos eso, que nos dice Jesucristo, perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. En el Evangelio de Mateo específicamente se presenta así, perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a aquellos que nos deben. Y esta palabra, hermano, tiene mucha importancia en esta sección y en todo lo que vamos a hablar el día de hoy, porque, hermano, tú tienes que ver el pecado como una deuda. Ahora, ¿por qué se lo presenta como una deuda hacia Dios? Porque te guste o no, todos los hombres, hermano, tienen la obligación de obedecer a Dios. Ahora, hay personas que van a decir, no, es que yo soy ateo, es que yo no creo en Dios. Eso no importa. Hermano, tú puedes vivir en una nación y decir, yo no creo en la Constitución, yo no creo en sus leyes, yo no creo en sus leyes civiles, penales. Eso no importa si quiebras alguna de esas leyes, porque tú estás obligado a cumplirlas, te guste o no te guste. Y esto, hermanos, creo que es muy importante cuando hablamos del pecado, porque al pecado se lo presenta como una deuda, porque nosotros le debemos a Dios obediencia. Y cada vez que nosotros desobedecemos, esto requiere sí o sí un castigo, el cual en las palabras del apóstol Pablo se va acumulando cada día hasta el día del juicio, en el cual Dios vaya a derramar toda su ira y castigo por nuestros pecados. Y el pecado, hermano, es eso, una deuda, porque tú le debes obediencia a Dios. Quieras o no, tú has sido creado, eres su criatura, eres creación suya y tú tienes la obligación de seguirlo. Y cada vez que no lo haces, estás infringiendo su ley, estás yendo en contra de su palabra, estás yendo un paso más allá del camino que Él nos ha mostrado y te estás haciendo deudor
porque tú tenías la obligación de obedecerlo. Y específicamente Thomas Watson, y voy a citarlo varias veces en esta ocasión porque me ha ayudado mucho a entender lo que Jesucristo nos dice acá, él nos presenta como una de las peores deudas, es más, la peor deuda que podemos tener respecto al pecado. ¿Y por qué es la peor deuda? Uno de los motivos es porque, escucha, tú y yo no podemos pagarla. No hay forma de pagarla. La deuda que tú y yo tenemos con Dios por causa del pecado es una deuda que nosotros, en nuestra capacidad, no podemos pagarla. Es por eso que necesitamos que alguien venga como un sustituto y la pague por nosotros. Esto, hermano, es la más grande deuda y la peor deuda que nosotros tenemos, porque es una deuda que nosotros jamás vamos a poder pagar. Y escucha bien mis palabras, porque cuando digo que jamás vamos a poder pagar, hermano, es literalmente lo que yo creo. Hay un motivo, hermano, por el cual el infierno es eterno. Hay un motivo por el cual nosotros no creemos en el purgatorio, por ejemplo. ¿Sabes por qué? Porque la deuda que el hombre tiene jamás va a poder pagarla. Porque la deuda que tenemos por habernos rebelado en contra de un Dios eterno, de un Dios infinito, es una deuda eterna e infinita, que nosotros como seres finitos jamás vamos a terminar de pagar, incluso estando en el infierno. Es por eso que el infierno se lo presenta en el Nuevo Testamento como el lugar donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Ahora, esta también es la peor deuda, en segundo lugar, porque, escucha, el pecado es perpetrado contra un Dios santo. El pecado, hermano, es tan grave porque es perpetrado y es hecho en contra de un Dios infinitamente justo, infinitamente puro, infinitamente santo. La ofensa, hermano, se mide no específicamente por cuál sea la ofensa, y que es un problema que muchas veces tienen los católicos, que miden el pecado específicamente por la ofensa. Ahora, con esto no estoy diciendo que diferentes pecados requieran diferente castigo o mayor castigo, pero hermano, el pecado es tan grave por a quién estamos ofendiendo. El pecado es tan grave por contra quién nos estamos rebelando. Y hermano, nos estamos rebelando contra un ser infinitamente majestuoso, santo, justo, como ya lo he mencionado. En tercer lugar, el pecado es la peor deuda que tenemos. ¿Por qué? Porque nuestros pecados son innumerables. Muchas veces me ha tocado preguntarle a las personas, ¿cuántas veces has mentido? Y literalmente nadie me puede responder, nadie me puede dar un número. Y estoy hablando solamente de un pecado, de uno entre los otros 9 que hay en los 10 mandamientos, que solamente por si acaso son un resumen de la ley de Dios. Hermano, tú puedes hablar solamente de un pecado, de un mandamiento, y le preguntas a una persona cuántas veces has quebrado eso, y te puedo asegurar que nadie puede dar un número exacto. Porque nuestros pecados son innumerables, todos los días pecamos, no hay hombre justo en este mundo que haga el bien y no peque. No hay un día que el hombre no peque, escucha bien eso. No hay un día que el hombre no peque. En la mañana, en la tarde, en la noche, no hay un momento, hermano, en el que nosotros no pequemos. Y a algunos de ustedes les va a parecer esto raro, pero te recuerdo, hermano, de que el más grande mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con toda mi alma, con todo lo que soy. Y hermano, el cristiano más devoto en este mundo no hace eso a cabalidad, te lo puedo asegurar. Entonces, no hay un momento, hermano, que no peque. Y mis pecados son tan innumerables que obviamente es una deuda que jamás voy a poder pagar, que jamás voy a poder cumplir. En cuarto lugar, el castigo a esta deuda, hermano, es como ningún otro. Y la gente, hermano, le tiene miedo a la muerte porque inherentemente sabe lo que viene después de la muerte, por más de que quieren ocultarlo de todas formas. Pero la Biblia nos presenta de que el castigo del pecado, hermano, va a ser no solo la muerte de este cuerpo, sino la muerte segunda. El momento en el cual Dios haga justicia y muestre toda su ira contra los pecadores y los envíe al lago de fuego, donde jamás van a poder salir y van a pagar la condena que merecen por toda la eternidad. Es esa, hermanos, la deuda que tú y yo tenemos todo el tiempo. Es esa la deuda que tú y yo tenemos, hermano, como seres humanos caídos. Y Jesucristo claramente nos expresa acá, hermanos, de que necesitamos el perdón de Dios.
Es Dios. Y aquí hay varias cosas que conversar, ¿sí? Una de ellas que creo que es muy relevante es de que, hermano, solamente Dios puede perdonarte por si acaso. Solamente Dios puede otorgarte este perdón y Jesucristo nos está dejando esto claro. Jesucristo nos dice que cuando oremos, elevemos nuestra voz al cielo, a Él le digamos, perdónanos nuestros pecados. Hermano, esto es muy importante que tú entiendas, porque no vas a encontrar la satisfacción para lo que tu conciencia, tu alma requiere en un cura. Un cura jamás te va a poder verdaderamente absolver de todos tus pecados, y Jesucristo lo está dejando muy claro acá. Los judíos en el Nuevo Testamento sabían eso. Cuando Jesucristo, y hemos estudiado esto en Lucas capítulo 5, cuando Jesucristo sanó a un paralítico, y justo antes de sanarlo, Jesucristo le dijo, tus pecados son perdonados. Los judíos, como negaban que Jesucristo fuera Dios, se van a escandalizar y van a decir, solo Dios puede perdonar los pecados, y en cierta manera tenían la razón, porque solo Dios puede perdonar los pecados. El problema ahí, como lo hemos estudiado, es que Jesucristo era Dios, y si Jesucristo era Dios tenía todo el derecho de perdonar pecados. Pero Jesucristo, hermano, nos muestra también en esta oración eso que tú y yo necesitamos entender. Escucha, solamente hay uno que va a poder cubrir tus pecados y perdonarlos completamente, y ese es Dios. Y ahora, esto es bastante obvio, porque ¿quién es el juez del universo? Hermano, ¿quién es el juez? Solamente el juez es el que puede perdonar la condena, hermano, nadie más. Y la Biblia nos dice de que Dios es el juez de este mundo y de cada ser humano. Dios es ante el cual vamos a compadecer cada uno de nosotros, a rendir cuentas por lo que hayamos hecho. Y entonces nosotros, hermanos, deberíamos saber esto, de que debemos acercarnos a Él porque Él es el único que puede perdonarnos. Hace un momento acabamos de leer Salmos capítulo 32, donde David va a decir eso. Dios es el que cubre mis pecados. Dios es el que puede limpiar mi iniquidad. Y esto, hermano, escucha bien. Si Dios es el único que puede perdonar nuestros pecados, hermano, la Iglesia Católica está haciendo, es inimaginable, hermano, el daño que le está haciendo a tantas personas que creen que pueden acercarse a un cura y que él simplemente dándoles el perdón y la absolución, entonces ellos ya están perdonados. ¿Cuántas personas, hermano, viven en ese engaño, pensando que un hombre puede perdonarles sus pecados? Eso no es lo que Jesucristo dice. Y lo irónico, hermano, es que la Iglesia Católica normalmente recita este Padre Nuestro de memoria, ¿o no? Todos los domingos. Hermano, Jesucristo nos dijo, ¿sabes? Nuestro Padre en los cielos, Él es el que debe perdonar nuestros pecados. Es a Él al que debemos acercarnos, porque es contra Él, contra el que hemos pecado. Hermano, es realmente terrible ese tipo de religiones en las cuales más bien se le da a las personas una falsa seguridad y tranquilidad, porque es falsa. Porque o Dios te ha perdonado los pecados, hermano, o no hay forma de conseguir ese perdón. Porque como ya he mencionado, Él es el único juez en este mundo. Él es el único juez el cual va a juzgar absolutamente a todos. Y nosotros necesitamos el perdón de aquel que tiene el poder para condenarnos y que debe condenarnos. Ahora, en esta sección sí nos topamos con varias cosas que debemos aclarar. Y a ustedes mismos y a muchos, sinceramente, teólogos y en la historia del cristianismo, muchos se han topado con este conflicto, ¿sí? Nosotros, hermano, y ahora voy a hacer una división que espero que puedan comprenderla, ¿sí? Una cosa, hermano, es cómo los incrédulos deberían orar. Otra cosa es cómo los creyentes pueden orar. Esta oración, hermano, yo creo que está dirigida a cómo los creyentes oramos. No creo que esta sea una oración, hermano, que por si acaso los incrédulos puedan hacer así nomás. ¿Por qué? Porque esta oración, Jesucristo ha comenzado diciéndonos que nosotros nos acercamos a Dios y ¿cómo le llamamos? Padre. ¿Quiénes son los únicos que le pueden llamar Padre a Dios? Hermano, solo los que han puesto su fe en Jesucristo. 1 Juan capítulo 1. Aquellos que han creído en su nombre, a ellos es a los que se les da potestad de ser considerados hijos de Dios. Jesucristo mismo dijo, nadie llega al Padre si no es por quién, si no es por mí. Entonces esto, hermano, creo que es muy importante que tú entiendas. Yo sinceramente creo que hay ciertas cosas acá que sí se pueden aplicar a los incrédulos.
como el que ruega en el perdón de los pecados. Por eso lo he expresado así al principio. Yo creo que un incrédulo sinceramente es lo único que debería hacer, pedir perdón a Dios, porque necesita reconciliarse con Él y buscar la salvación en Cristo. Pero ahora aquí, hermanos, nos topamos con un conflicto que seguro algunos de ustedes ya están teniendo en su mente. Porque la Biblia, hermano, nos dice de que nosotros ya hemos sido perdonados de nuestros pecados. Cuando tú pones tu fe en Jesucristo, literalmente la Biblia dice, hermano, la paz se ha hecho con Dios, entre tú y Dios. Cuando tú pones tu fe en Jesucristo, literalmente la Biblia te dice, Romanos 5, versículo 1, has sido declarado justo delante de Dios. Declarado justo, hermano, delante de Dios. Y como dije, Jesucristo asume, hermano, que los que van a orar como Él nos está mostrando en este pasaje, son personas las cuales ya han puesto su fe en Él, las cuales ya han sido perdonadas de sus pecados, las cuales ya están en paz con Dios. ¿Por qué? Una vez más, porque este pasaje, esta oración, comenzó con un Padre Nuestro. Tú, hermano, no eres hijo de Dios a menos de que primero hayas sido perdonado gracias a la muerte y a la vida de nuestro Señor Jesucristo. No puedes ser hijo de Dios, hermano, a menos de que ya hayas puesto tu fe en Jesucristo. Y ahora aquí, hermanos, espero de que se den cuenta de que obviamente hay algo que tenemos que resolver acá. Porque ¿cómo es esto, hermano, de que yo pongo mi fe en Jesucristo, ya he sido completamente perdonado de todos mis pecados, he sido declarado justo, pero ahora tengo que continuar pidiendo perdón? Ahora tengo que continuar confesando, hermano, mis pecados. Y sí, hermano, esa es una realidad. Ahora, ¿por qué? Aquí creo que el problema, hermano, que resuelve todo esto es de que muchos cristianos no podemos entender dos conceptos con claridad. ¿Cuáles son esos dos conceptos? Se van a sonar un poco raros, pero se los voy a explicar. La trascendencia de Dios y la trascendencia de la obra de Dios en nosotros, como también, hermano, la inmanencia de Dios. ¿A qué me refiero con eso? Hermano, hay cosas que trascienden completamente este mundo, el espacio, el tiempo. La obra que Dios ha hecho por nosotros, hermano, está muy bien que la entendamos de esa manera. La obra que Cristo ha hecho por mí en esa cruz, y cuando yo pongo mi fe en Él y me arrepiento de mis pecados, hermano, trasciende este tiempo, trasciende este espacio, trasciende la materia, trasciende todo. Porque ya he sido reconciliado con el hacedor del mundo, de la tierra, del universo, con el creador del universo. He sido reconciliado con un ser infinito, eterno. Entonces, hermano, en cierta manera esa obra trasciende. Trasciende absolutamente todo lo que vemos, todo lo que somos. Pero, hermano, Dios no solamente es trascendente, Dios también es inmanente. Y es triste, sinceramente yo lo veo como un poco triste, de que en muchas teologías sistemáticas no se habla de este atributo de Dios. ¿Qué es que Dios es inmanente? Hermano, de que Dios en su obra y por quien es Él trasciende todo, trasciende el tiempo, está más allá de todo. Pero hermano, Él también está presente con su pueblo. Él también interactúa en el tiempo. Él también interactúa en este espacio, en este mundo, en este tiempo presente. Y esto, hermanos, es algo que muchos cristianos no pueden conciliar y que sinceramente creo que cuando concilias esto, ya entiendes por qué está pasando lo que Jesucristo nos dice acá. Porque, hermano, yo sí, ya he recibido la vida eterna como regalo. Eso es lo que Jesucristo dice, Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado. Entonces yo ya tengo la vida eterna cuando pongo mi fe en Jesucristo. Y eso es algo que trasciende todo, ¿sí o no? Pero, hermano, en mi tiempo en este mundo hay muchas cosas que experimento en el presente que tienen que ver con esa vida eterna, que tienen que ver con ese perdón, que tienen que ver con eso que ya se ha hecho por mí. Y Dios, hermano, como he mencionado, tanto en quién es Él como en su obra, hay cosas que trascienden, pero al mismo tiempo Él obra, hermano, en medio de nosotros. Él tiene comunión con su pueblo. Él está presente en nuestro tiempo con nosotros. Y hermano, creo que entender esto nos soluciona este conflicto.
Porque escucha, mis hijos ya son mis hijos y nunca van a dejar de ser mis hijos, ¿sí o no? Yo tengo 3 hijos y hermano, ya han sido concebidos, ya han nacido y nunca van a dejar de ser mis hijos. Jamás van a dejar de ser mis hijos. ¿Está bien? No hay nada que pueda separarlos de esta relación que ellos y yo tenemos. Ahora, hermano, mis hijos sabiendo de que no hay nada que puedan hacer para dejar de ser mis hijos. Eso significa, hermano, de que cuando hagan algo malo en el presente y vean que es algo que me contrista, me duele, me enoja, no hagan algo para restaurar nuestra relación. No significa que nuestra relación no existe. No significa que nuestra relación ha sido quebrada completamente. Pero si tenemos una relación, hermano, en el presente, si tenemos una relación íntima con la cual estamos caminando juntos, ¿no es lo normal, hermano, que un hijo quiera agradar a su padre y que mientras yo camino al lado de mi padre y le fallo y me equivoco y hierro, no es, hermano, más bien lo normal que en este mi caminar junto con él yo busque pedirle perdón? ¿No sería eso, no es, hermano, eso completamente razonable? Y hermano, sinceramente creo eso es lo que Jesucristo está haciendo acá. Porque él, hermano, está asumiendo que está pidiéndole, está enseñándole a los cristianos a orar por si acaso. Aquellos a los cuales Dios ya es su padre. Hermano, lo normal de un hijo, que cuando le falla a un padre que ama, hermano, escucha esto. Lo normal para un hijo, que como hemos visto en este mismo pasaje, que está preocupado porque su padre sea honrado, santificado, su voluntad se haga, su reino venga. Lo normal, hermano, de un hijo, que cuando tiene ese padre por el cual yo amo tanto y estoy tan preocupado y deseo tanto por él, lo normal, hermano, es que cuando un hijo le falla a ese padre, ¿qué haga? Le pida perdón, hermano, es lo normal. Eso, hermano, no significa que en Cristo todos mis pecados ya han sido cubiertos, sino lo que significa es que por Cristo, hermano, yo tengo una relación con Dios todos los días, como con un padre. Y cuando le fallo, hermano, lo normal que debería surgir en mí es eso, pedirle perdón. Y es eso, hermano, lo que tiene que ver la inmanencia de Dios, porque sí, Dios trasciende todas las cosas, su obra trasciende todas las cosas, pero el hermano actúa en medio de nosotros y con nosotros. Actúa en medio de nosotros y nos acompaña. Literalmente la Biblia, hermano, nos dice que Dios está en nosotros. La Biblia nos dice, hermano, de que podemos incluso contristarlo. ¿Has leído acerca del Espíritu Santo en Efesios capítulo 4? Literalmente se nos habla, hermano, de que podemos contristarlo. Hermano, y cuando yo tengo un padre al cual amo tanto y le fallo, hermano, es lo normal que le pida perdón. Más bien, completamente, lo ilógico sería lo otro. Escucha bien, sería realmente lo ilógico. Tú ya eres mi padre, Cristo ya ha muerto, ha pagado todos mis pecados, te he fallado hoy día, ¿sabes? Pero no importa, porque ya todo está pagado por si acaso. ¿Qué clase de actitud sería esa, hermano? Te recuerdo que el Evangelio, la Biblia nos dice que deja fuera, excluida, toda jactancia, toda soberbia. ¿Te imaginas un hijo así? Que sí, Cristo ha pagado todo por mí, ya estoy librado de la condenación, hoy día he pecado, Dios, pero ya está todo pagado por si acaso, así que no me molestes, porque igual voy a llegar al cielo. Eso, hermano, es ridículo, es completamente absurdo. Y lo que la gente que no puede conciliar este pasaje hace es no entender eso, hermano, que el cristiano está en una relación diaria con su Padre. Estamos en una relación con Dios que disfrutamos, que valoramos, que amamos. Y hermano, lo que Jesucristo simplemente hace acá es lo normal, lo natural que debería salir del cristiano. Sí, mis pecados ya han sido pagados por Cristo. Sí, mis pecados, hermano, yo ya he sido declarado justo delante de Dios. Pero todos los días yo estoy caminando con Dios. Todos los días yo tengo una relación con Él. Y hermano, en esos días yo también peco. Me equivoco. Y lo normal es de que quiera decirte perdón, Padre. Ya no estoy hablando por si acaso con un juez airado. No, estoy hablando con un Padre que me ama y que entregó a su único Hijo por mí. Entonces, hermano, es lo completamente razonable que Jesucristo nos pida aquí que
Pidamos perdón por nuestros pecados. Ahora, habiendo solucionado, hermano, esto, hablando de la inmanencia y la relación presente que tenemos cada cristiano con Dios, hay muchas cosas, sinceramente, que tenemos que hablar sobre este pasaje. Una, o la segunda. Este pasaje, hermano, nos muestra que los cristianos no somos perfectos. No sé por qué la gente, hermano, se escandaliza cuando se entera de que los cristianos no somos perfectos, porque no sé cuándo se dijo que los cristianos somos perfectos. Y hermano, yo sé que mucha gente afuera del mundo dice, yo no quiero ser cristiano porque los cristianos son así, así, así. Tú dile, ¿sabes? ¿Cuándo hemos dicho que somos perfectos? ¿Cuándo hemos dicho que los cristianos no pecamos? La diferencia es que los cristianos lidiamos con nuestro pecado. La diferencia es que nosotros, como vemos en este pasaje, pedimos perdón por nuestro pecado, nos arrepentimos de nuestro pecado. Pero hermano, aquí Jesucristo asume por si acaso que su pueblo va a pecar, que los cristianos vamos a equivocarnos. Y esto, hermanos, es triste incluso dentro de la iglesia. Hermano, no estoy por si acaso para nada justificando el pecado. El pecado es algo grave con lo cual, como Jesucristo nos muestra aquí, tenemos que lidiar y tenemos que arrepentirnos todos los días. Pero hermano, si conoces un poco de la Escritura, cuando en una iglesia, por más sana, pura, reformada, lo que quieras, te enteras de que hay cristianos que pecan, cuando hay hermanos que te han lastimado, hermano, en ningún lugar de la Escritura vas a encontrar, por si acaso, de que los cristianos somos perfectos y nunca pecamos. Si fuera ese caso, Jesucristo aquí no nos diría que pidamos perdón. Y este perdón, como va a ver en un momento, es diario. Por eso Jesucristo justo nos acaba de decir, danos hoy el pan nuestro de ¿cuándo? De cada día. Jesucristo está asumiendo que vamos a orar todos los días así. Y Jesucristo dice al cristiano todos los días, hermano, pide perdón. ¿Y sabes por qué? Porque todos los días pecamos. Romanos capítulo 7. Lo que no quiero, eso hago. Lo que quiero hacer, eso no hago, dice el apóstol Pablo. Ahora, el cristiano, hermano, por si acaso no practica el pecado. En otras sesiones vamos a hablar de eso. El cristiano ha sido librado del poder del pecado como antes. ¿Está bien? Pero hermano, el cristiano sigue equivocándose, sigue pecando. Eso es inevitable. El consuelo es de que siempre podemos acercarnos a un Padre piadoso, el cual está dispuesto a perdonarnos. Vayan conmigo a 1 Juan capítulo 1. Y escucha cómo el apóstol Juan mismo va a relacionar, escucha, que en Cristo ya tenemos todo el perdón, al mismo tiempo que los cristianos van a estar confesando sus pecados continuamente. 1 Juan capítulo 1, versículo 8 en adelante. Escucha lo que dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ahora tú te preguntarás, hermano, ¿quién dice que los cristianos no pecan? Hermano, en la historia del cristianismo han habido movimientos que han abogado o han argumentado por una perfección cristiana. Lamentablemente ese es uno de los puntos que tenemos que nos separan de algunas partes de la teología de Wesley, por ejemplo. Literalmente Wesley llegó a decir, yo no entiendo por qué, de que puede haber un cristiano que haya sido perfeccionado en el amor, que de tal forma ya no peque ni en palabra, ni en acción, ni siquiera en deseo. Eso, hermano, es algo que no pasa. Eso es un error doctrinal grave, sinceramente. Porque el apóstol Juan, hermano, dice acá, que dice que si decimos, aquí no está diciendo Juan por si acaso hablando de todo el mundo, está hablando de los cristianos. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, hermano, recuerda lo que te dije. Cuando tú como cristiano recibes el perdón de los pecados, no estás por si acaso recibiendo el perdón judicial, el perdón de un juez. No, Dios como juez ya te ha declarado justo. Estás recibiendo el perdón de un padre. Estás recibiendo el perdón de aquel que ya es tu padre. Y eso es lo que Juan asume aquí también, en versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, escucha, para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan aquí asume de que por Jesucristo ya tenemos una relación con Dios como con un Padre. Pero hermano, esto creo que es algo bastante obvio en nuestro pasaje, pero que es importante recalcar, ¿no?
Y es de que si Jesucristo, hermano, nos manda todos los días orar pidiendo perdón, escuchas porque pecamos. Y el cristiano que no ora, hermano, pidiendo perdón todos los días, tiene un problema porque todos los días pecamos, todos los días erramos. Y este pasaje, hermano, lo que debe guiarnos es a una vida de arrepentimiento. Como ya se los he adelantado, hermano, esto de pedir perdón por nuestros pecados, hermano, está ligado a este concepto de que todos los días nos acercamos a Dios. Versículo 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesucristo, hermano, está asumiendo por si acaso que esta es la forma en la que van a orar los cristianos todos los días. Esto va a ser continuo en ellos. Todo el tiempo van a orar los cristianos así. Y hermano, si todos los días yo debo orar pidiendo perdón por mis pecados, escucha, esto me está llamando a una vida de arrepentimiento. A una vida de arrepentimiento, en el cual todos los días estoy evaluando mi comportamiento, todos los días estoy evaluando mi caminar con el Señor, todos los días, incluso como David en el Antiguo Testamento, estoy clamando a Dios, muéstrame los pecados, incluso aquellos que son ocultos, aquellos que tal vez yo no pueda ver. Muéstrame, ¿para qué? Para que me arrepienta, hermano. Y Jesucristo, hermano, lo que nos está mandando acá es esto. Y como dije, esta es una diferencia, por si acaso, con los incrédulos. Porque los incrédulos, hermano, no estoy diciendo que no se den cuenta que pecan, aunque muchos tienen la conciencia ya cauterizada. Pero la diferencia con el cristiano, hermano, es de que el incrédulo no va a lidiar con su pecado. No se va a arrepentir de su pecado, sino que va a querer continuar en ese pecado, sino que incluso va a buscar personas que socapen ese pecado, personas que le aplaudan el pecado, e incluso a veces va a buscar torcer la escritura para justificar su pecado. El cristiano, hermano, no. El cristiano va a lidiar con su pecado. Y este tema de pedir perdón, hermano, por nuestros pecados tiene que ver no solamente con el pedir perdón, sino con el estar arrepentidos por lo que hemos hecho. Y estar de manera activa buscando cambiar. Y hermano, yo te ruego que tomes esto muy en cuenta porque yo creo sinceramente que el confesar nuestras faltas, hermano, para la vida cristiana es muy importante. Escucha cuán importante fue para David, capítulo 32 de Salmos, versículos 3 y 4. Escucha lo que David dice. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Hermano, ¿has escuchado lo que dice David? David dice, mientras callé, mientras no confesé mi pecado, ¿qué es lo que pasó? Envejecieron mis huesos. Escucha lo que dice David. Ahora, ¿a qué se refiere David? Hay varias interpretaciones sobre esto. Yo sinceramente sostengo esto, de que, hermano, Dios como un buen padre nos disciplina por si acaso. Él nos disciplina. Y David sintió la mano de disciplina del Señor contra sus pecados. Porque Dios, hermano, como un padre que ama, no va a permitir que disfrutemos el pecado. No va a permitir, hermano, que nos mantengamos en el pecado, porque Él al que ama, como ya dije, disciplina. Porque somos sus hijos, y eso es lo que hace un padre que ama a sus hijos. Pero, hermano, el confesar nuestros pecados, muchas veces yo creo sinceramente de que nos libra de esa disciplina. El momento que confesamos y nos arrepentimos de manera sincera de lo que hicimos, buscamos darnos la vuelta a lo que estamos haciendo, hermano, eso nos libra de tener que recibir una disciplina severa. Y la disciplina de Dios, hermano, con sus hijos, es severa. Muchas veces es severa. ¿Has leído Hebreos 12? Al que toma por hijo azota, dice eso la Biblia, hermano. Ahora, más vale recibir esa disciplina por si acaso que recibir la condenación eterna, mucho mejor. Pero hermano, la disciplina de Dios, escucha, no creo que sea algo el cual disfrutemos. Es algo, hermano, que sí trae beneficios, trae muy buenas cosas, pero como el mismo autor de Hebreos nos va a decir, en el momento en el que somos disciplinados, normalmente no nos causa mucho agrado. A nadie, hermano, creo que le gusta ser disciplinado. Muy pocos creo que oraríamos diciéndole, Dios, disciplíname, por favor. Y hermano, confesar nuestros pecados, reconocer nuestra maldad y estar en un modo de arrepentimiento en el cual queremos cambiar el modo en el que estamos viviendo. Yo sinceramente creo que cuando lees el Salmo 32 es a lo que David se está refiriendo.
Nos libra de la mano de un padre que nos tiene que disciplinar y nos disciplina en muchas ocasiones. Y David dice eso. Mientras me callé, mientras no estuve dispuesto a aceptar, reconocer mi pecado y cambiar, se envejecieron mis huesos. Estuve gimiendo todo el día porque de día y de noche se agravó. Escucha, sobre mí tu mano. Sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Hermano, necesitamos arrepentirnos todos los días. Esto es incluso por nuestro propio bien. Ahora, esto, hermanos, también nos debe llevar a entender algo que creo que es de suma importancia, y es de que todos los días estamos llamados a recordar a Cristo. Porque si bien, como ya he mencionado, hermano, está bien, en Cristo, de manera trascendental, ya todos nuestros pecados han sido perdonados. Hermano, en nuestro día a diario, en el tiempo presente, cuando caminamos con Dios, cuando estamos en una relación con Él y pecamos, hermanos, debemos ir y pedirle perdón a Dios, obviamente. Pero hermano, ¿por qué Dios nos perdona? Acabamos de leer 1 Juan 2, versículo 1. Porque Cristo es nuestro abogado, por si acaso. Porque Él es nuestro abogado. Y esto, hermanos, es importante porque al Jesucristo mandarnos a que estemos diariamente pidiendo perdón, sinceramente, hermano, también es una forma en la que Jesucristo nos recuerda que todos los días Él debe estar en nuestra mente. Porque es gracias a Él, por si acaso, que somos perdonados. Es gracias a su pago en esa cruz que yo puedo ser perdonado, que yo puedo ser limpio de todos mis pecados. Y hermano, esto es muy importante porque, como dije, si bien los cristianos no vamos a vivir como los incrédulos, dominados por el pecado, practicando el pecado, los cristianos, hermano, vamos a pecar y el pecado nos va a causar mucho dolor, mucha aflicción. Tú puedes leer eso en el capítulo 7 de Romanos, donde Pablo va a decir, miserable de mí, ¿quién puede librarme de este cuerpo de muerte? Porque el pecado al apóstol Pablo, hermano, le va a causar mucho, mucho sufrimiento. A tal grado que va a decir que quisiera morirme antes de seguir pecando. Pero, hermano, vayan conmigo a Romanos capítulo 7. Escucha dónde Pablo va a encontrar su consuelo. Y hermanos, yo creo que es el consuelo diario del cristiano, porque diariamente nos acercamos a Dios a pedir perdón y nos acercamos a Dios con confianza de que vamos a ser perdonados. ¿Adivina por quién? Gracias a Cristo. Gracias a Él. Por eso Pablo, cuando tú lees Romanos 7, vas a encontrar que dice, miserable de mí, escucha versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después de estas palabras, hermano, hay unas palabras que tú no te esperas que Pablo diga. Porque literalmente dice, quiero morirme antes de seguir pecando. Y luego en el versículo 25 dice, gracias. ¿Gracias doy a Dios? Sí, gracias doy a Dios. ¿Por qué? Por Jesucristo, Señor nuestro. Escucha el capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermano, todos los días acercarnos a Dios pidiendo perdón es algo que debe guiarnos también a todos los días recordar que es por Cristo, que Él es nuestro Padre. Es por Cristo que Él puede perdonarnos. Y hermano, eso sinceramente va a traerte consuelo. Va a traerte consuelo. Y creo, hermano, que esto tiene mucha relevancia con lo que en Hebreos encontramos. Todos deben conocer ese pasaje donde dice, puestos los ojos ¿en quién? En Cristo. Hermano, al orar todos los días pidiendo perdón y sabiendo que es gracias a Cristo que yo soy reconciliado con Dios y que Dios es mi Padre y que Él me perdona gracias a que Cristo ha pagado toda mi condena, hermano. Eso hace que todos los días yo esté con mis ojos puestos en Él, el autor y consumador de la fe. Hermano, el orar de esta manera sí o sí nos debe llevar una y otra vez a recordar a nuestro Señor Jesucristo. Hay otra cosa más, hermanos, sobre esto. Ya no sé si estoy en tercero, cuarto o quinto punto, pero el siguiente, hermanos, es escuchar. Los cristianos no necesitamos ponernos una máscara. Esto, hermano, para mí es muy importante porque la falsa religión es la que te lleva a ponerte una máscara, a aparentar algo que no eres. La Biblia, hermano, no te lleva a esto. Si tú eres un verdadero cristiano, hermano, no necesitas encubrir tus pecados. Necesitas confesarlos y pedir perdón, y puedes hacerlo con confianza. Acabamos de leer 1 Juan capítulo 1,
un pastor llamado Conrad Mbewe, como predicó este pasaje, a mí me instruyó mucho a escuchar lo que él decía, y decía eso. El cristiano no está llamado por si acaso a ponerse una máscara, aparentando algo que no es. El cristiano más bien está llamado a mostrar quién es y lidiar con sus pecados. Lidiar con sus pecados, arrepentirse. Incluso la Biblia, hermano, nos dice que es bueno, Santiago capítulo 5, confesarnos los pecados los unos a los otros. No porque mi hermano me vaya a perdonar, sí, sino porque mi hermano me puede ayudar a lidiar con ese pecado. Pero hermano, el que todos los días nos acerquemos a Dios, hermano, pidiéndole perdón, hermano, escucha esto. Es porque Dios no quiere que vivas con una máscara, Dios sabe quién eres. No tienes por qué aparentar ante Él. No tienes, hermano, no tenemos por qué hacer eso. Dios ya sabe quiénes somos. Dios sabe cómo somos. Y Dios más bien quiere que lidiemos con nuestra naturaleza, con nuestro viejo hombre. Y hermano, la gente que se pone una máscara para aparentar una virtud, una justicia que no tiene, es gente que no avanza por si acaso. Es gente que más bien su conciencia se cauteriza. En el contexto, hermano, esto es importante. En el contexto de Mateo, cuando Jesucristo también nos da este Padre Nuestro y esta forma en la que debemos orar, Jesucristo lidia con esas personas, ¿o no? Los cuales estaban poniendo una máscara. Eran hipócritas. Querían aparentar entre las personas e incluso por algún motivo parece que creían que a Dios también podían engañarlo. Querían aparentar una justicia que realmente no tenían. No, hermano. Dios dice, ¿sabes? Yo quiero un pueblo contrito y humillado. Y eso, hermano, tiene que ver con personas que reconocen su maldad, reconocen su pecado, no intentan ocultarla, no intentan ponerse una máscara. Y hermano, Dios conoce quién eres. Y la buena noticia es que sabiendo quién eres, Él está dispuesto a salvarte y a ser tu Padre. Pero lidia con ese pecado, eso sí te dice Cristo. Eso sí te dice Dios. Pero no te pongas una máscara creyendo que vas a engañarlo, creyendo que vas a poder aparentar, hermano, jamás vas a poder aparentar. ¿Sabes qué dice la Biblia acerca de la omnisciencia de Dios? Que para Dios cuando hay oscuridad es como si hubiera luz, porque nada está oculto ante sus ojos. Él conoce hasta los últimos secretos del hombre y no hay nada que Él no pueda ver. No necesito ponerme una máscara delante de Dios, hermano. Puedo ir como un hijo humillado ante Él todos los días pidiéndole perdón y ayuda. Porque quiero lidiar con mi pecado, porque quiero ser mejor, porque ya no quiero pecar, porque quiero lidiar con toda esta maldad que todavía está en mí. Y hermano, eso es algo muy importante, porque el hecho de que todos los días nos acerquemos a Dios a pedirle perdón significa eso. No necesito aparentar algo que no soy. No necesito aparentar algo que no soy delante de Dios, sino más bien necesito confesarlo. Escucha lo que dice Proverbios 28, versículo 13. El que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, también, hermanos, en este pasaje encontramos de que nuestra oración debe ser una oración, hermano, que no solamente esté pensando en nosotros mismos de manera individual, sino también en otros. Y ahora, esto es importante y hemos visto ya esto en las anteriores sesiones, porque esto es muy interesante en esta oración, porque Jesucristo, hermano, utiliza el plural, si está hablando de nuestro. Jesucristo no dice Padre mío, dice Padre nuestro. Jesucristo no dice, hermano, dame mi pan de cada día, no, dice danos nuestro pan de cada día. Jesucristo no dice perdóname mis pecados, sino Jesucristo dice perdónanos nuestros pecados. Ahora, ¿por qué eso es relevante, hermano? Porque escucha, nuestras oraciones no deben ser individualistas, si bien tienen que ver con nosotros de manera personal, no voy a negar eso. Pero hermano, como cristianos creo que tenemos que tener bien claro que somos parte de un cuerpo, ¿no? Y como parte de un cuerpo, lo que le pase a la mano, por más de que yo sea un brazo, me afecta también a mí. Me afecta también a mí. Y Jesucristo es muy interesante que en esta oración, hermano, nos presente de esa manera a tal grado que incluso los cristianos no deberían estar preocupados solamente por sus propios pecados, sino incluso por lo de los demás. Por el de los demás. Hermano, en nuestra época, tú escuchas a cristianos más o menos decirle a la gente, tú no te metas en mi vida, tú déjame en paz.
No, la Biblia me dice que incluso ore por tus pecados, que ore para que tú seas perdonado, para que tú cambies, para que tú te arrepientas, para que tú estés bien. Y creo que este es un detalle que no podemos saltarnos en esta forma de orar en la cual Jesucristo nos dice, hermano, no estés orando solamente por ti, sino deberías tener en mente el cuerpo de Cristo, a tus hermanos, a tus pastores. Escucha bien eso. Porque somos un cuerpo, hermano, y necesitamos estar orando los unos por los otros. Eso es lo que el apóstol Pablo hacía. Es eso, hermano, lo que Jesucristo mismo va a hacer. ¿Has leído el capítulo 17 de Juan, donde se nos presenta una oración de Jesucristo casi completa? Jesucristo, hermano, la mayor parte de esa oración va a estar orando por los demás, por el bienestar de sus discípulos. Incluso Jesucristo en esa oración, si tú la lees, vas a encontrar que estaba orando por ti y por mí, por los que iban a venir, va a decir en esa oración. Jesucristo, hermano, nos dice esto, y como hemos visto en las anteriores sesiones, esto es muy importante. Porque Santiago nos va a decir, ustedes cuando oran no reciben, ¿saben por qué? Porque piden pensando solamente en ustedes para sus propios deleites. La oración del cristiano, hermano, no está enfocada en un individualismo pecaminoso en el cual creemos que nosotros somos el centro de todo, sino más bien reconocemos que somos parte de algo más grande, de la iglesia, del cuerpo de Dios, de su pueblo. Ahora, dicho eso, hermanos, después de que Jesucristo nos dice que oremos, perdona nuestros pecados, escucha lo que también nos dice. Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿Qué está diciendo Jesucristo acá? ¿Sí? Algunos malos intérpretes de la Escritura han dicho de que el requisito para ser perdonado, hermano, es nosotros perdonar. Eso, hermano, es una mala interpretación. Claramente. Porque una vez más, ya nos hemos dirigido a Dios como Padre. ¿Sí? Entonces, en cierta manera, ya estamos en una relación con Él. Ya hemos puesto nuestra fe en Cristo, ya hemos sido perdonados, como he mencionado, de una manera, ya hemos sido perdonados, nuestros pecados ya han sido cubiertos. Aparte, hermano, de que la salvación no es por obras, sí. Normalmente, las religiones que creen que la salvación es por obras, interpretan así este pasaje. Si tú quieres ser perdonado, entonces perdona, ¿sí? Entonces, la salvación, hermanos, escucha, si lo vamos a interpretar así, la salvación, lo siento, pero ya no es por fe, ya no es por Cristo, ya no es por gracia, es por obras. Entonces, ¿qué está haciendo Jesucristo acá? ¿Qué es lo que Jesucristo está haciendo acá? Sinceramente creo que es bastante sencillo de entender, no hay por qué hacerse tanto problema. Hermano, Jesucristo simplemente no quiere que tengamos una oración hipócrita. Simplemente no quiere que oremos hipócritamente. Y una vez más, cuando tú comparas esto con el Sermón del Monte en Mateo capítulo 6, vas a encontrar de que Jesucristo, cuando está hablando de la oración, también está hablando de la hipocresía de los hombres. Y hermano, es ser un hipócrita. Cuando tú te acercas a Dios, hermano, pidiéndole algo que tú no estás dispuesto a dar a otros. Eso es hipócrita. Y Jesucristo, hermano, no quiere que los cristianos, por si acaso, oren así. No significa específicamente que el perdón de tus pecados, hermano, esté fundamentado en lo que tú vayas a hacer, porque de esa manera, como ya dije, eso significaría que la salvación es solo por obras, es por obras y no por gracia. Pero hermano, claramente lo que significa es de que Dios no quiere oraciones hipócritas. No quiere oraciones hipócritas. Dios, como un padre, no acepta la hipocresía, hermano, de sus hijos. Es más, la Biblia nos va a decir que odia la hipocresía. Y la vida íntegra, hermano, de un hijo de Dios debería buscar ser coherente, ¿sí? Con lo que pide y con lo que da. ¿Cómo es esto de que yo pida, sí? De ser perdonado, yo no estoy dispuesto a perdonar, es algo, hermano, completamente hipócrita e incoherente respecto a un hijo de Dios. Y Jesucristo nos está diciendo, hermano, nosotros no deberíamos orar de esa manera. Ahora, obviamente en este punto, hermano, tenemos que tener una pequeña charla acerca de lo que es el perdón y de cómo los cristianos perdonamos, y para eso les voy a rogar que vayan conmigo a Mateo capítulo 18. No voy a poder, por temas de tiempo, obviamente, ver todo este pasaje, solamente se los voy a resumir, aunque tenemos ya la exposición de todo este pasaje en nuestra página de Facebook. Pero hermano, Jesucristo aquí nos dice la importancia del perdón que hay dentro de los cristianos, dentro de la comunidad cristiana. Y Jesucristo mismo nos va a decir, hermano, que el perdón es una característica de aquellos que verdaderamente son cristianos.
Y en esta historia, hermano, Jesucristo nos presenta a dos hombres. Dos hombres. Uno, hermano, que va a mostrar una completa incoherencia a lo que había recibido de parte de Dios. Y Jesucristo va a decir, eso es imposible que pase dentro de la comunidad cristiana, no debería pasar. Escucha, Jesucristo nos presenta a estos dos hombres y aquí una vez más se utiliza la palabra deuda para referirse al pecado. Había un hombre, hermano, que tenía una deuda que, como ya les he mencionado, no podía pagar. Era un hombre el cual debía 10,000 talentos, nos dice el versículo 24. Esa, hermanos, literalmente es una deuda que no había forma de que ese hombre la pague. Los 10,000 talentos es una expresión, hermanos, en aquella época que lo que nos quiere mostrar es de que tiene una deuda infinita, que no puede pagar. No puede pagar. Y esa deuda, hermano, y esto es importante cuando prediqué este pasaje, no solamente iba a afectarlo a ese hombre, iba a afectar a su familia también, a los que le rodeaban. Porque este hombre tiene una deuda con un rey y como no puede pagarla, el rey dice, bueno, ahora véndanlo a él, vendan a su familia, a sus hijos, a todos. Esto, hermano, es importante porque el pecado es así, es una deuda tan grande y que no solamente nos afecta a nosotros, sino que siempre va a afectar a aquellos que nos rodean también de una manera negativa. No estoy diciendo que nuestros hijos o nuestras familias paguen nuestros pecados, pero sí o sí van a sufrir por nuestros pecados. Eso es, hermano, lo que causa el pecado. Y entonces este hombre tiene una deuda tan inmensa, este hombre no puede pagar esa deuda, pide misericordia y el rey, hermano, sin pedirle nada a cambio, le dice, ok, perdonado, todo perdonado, ya está, listo, gratis. Y ahora Jesucristo ahí nos muestra lo irracional, pero que va a suceder en la vida de este hombre. Porque este hombre sale feliz de la corte del rey, habiendo sido perdonado de una deuda que él no podía pagar. Y luego se encuentra con un deudor que él tenía. Un deudor que él tenía y no le debía tanto. Escucha el versículo 28. Pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Esos 100 denarios hay discusión respecto a cuánto era. Algunos dicen que eran 3 meses de salario, otros 1 mes y medio. Hermano, no eran 10,000 talentos. ¿Sí? Eran solamente 100 denarios. Y para colmo, este hombre le dice, te los voy a pagar. Escucha lo que dice, versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. No es que su consiervo se esté escapando, no le quiere pagar, no, le está diciendo, te voy a pagar, por favor. Y este hombre al que se le perdonó 10,000 talentos, no estuvo dispuesto, hermano, a perdonarle sus 100 denarios a ese consiervo. Esto, hermanos, es muy importante. Porque lo que Jesucristo está haciendo acá es, lo que quiere que Jesucristo que entiendas acá es esto. La deuda que tú tienes con Dios, hermano, no se compara a los pecados, a las faltas que los hombres puedan hacer contra ti. Hermano, en este mundo vivimos en un mundo caído y la gente nos lastima. Hasta en la iglesia nos lastiman. Sí, pasa eso. Pero escucha, siempre tienes que tener esto en perspectiva. Hermano, lo que alguien pueda lastimarme en este mundo no se compara en nada. Es un pedazo de polvo comparado con el sol respecto a lo que yo le debo a Dios, a las ofensas que yo le he hecho a Dios. Esto, hermano, y este es uno de los motivos por los cuales tú no puedes perdonar, porque no tienes eso en perspectiva. Porque crees que lo que esa persona te hizo es tan terrible, ¿cómo me pudo haber hecho eso a mí? Jesucristo dice, ¿sabes? Ten en perspectiva de que lo que una persona te haya hecho a ti no se compara en nada a lo que tú le hiciste a Dios, a la deuda que tú tienes con Dios, y Dios estuvo dispuesto a perdonarte gratis, por si acaso. Entonces aquí nos encontramos con una incoherencia. ¿Por qué? Porque este hombre que recibió tanto perdón, resulta que a ese hombre que le debía casi nada, le va a decir, no, vete a la cárcel. Lo va a condenar. Y Jesucristo, hermano, va a decir eso. Eso no puede pasar. Dentro de mi pueblo eso no puede pasar. Ahora, pero por si acaso, hermanos, tengo que aclarar algo, porque ha habido unas confusiones específicamente en nuestra iglesia, en nuestro contexto respecto al perdón. Y es bien importante, hermano, el contexto de Mateo 18. En el contexto de Mateo 18, por si acaso, Jesucristo está hablando de la disciplina dentro de la iglesia. Está hablando de que cuando hay un hombre, cuando hay un hermano
que lo consideramos hermano hasta cierto punto, que peca, uno tiene que ir uno a uno. Versículo 15, si ves a tu hermano pegar contra ti, ve y confróntalo. Si se arrepintiere, lo has ganado. Si no quiere arrepentirse, ve con dos, dice Jesucristo. Si se arrepintiere, han ganado a su hermano. Si no se arrepiente, dilo a toda la iglesia, dice Cristo. Y si se arrepiente, lo hemos ganado. Pero si toda la iglesia ya lo buscó para confrontarlo con su pecado y no se arrepiente, Jesucristo dice, expúlsenlo de la iglesia, por si acaso. Ahora, ¿por qué menciono esto? Que es muy importante, hermano. Porque han habido personas que han dicho en nuestra iglesia que nosotros cuando excomulgamos a alguien es porque no le hemos perdonado. No, por si acaso Jesucristo no se está contradiciendo acá. Porque nosotros siempre a un pecador arrepentido vamos a querer perdonarlo. Es en ese contexto en el que Pedro le pregunta a Jesucristo, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿3 veces? ¿7 veces? Jesucristo le va a decir 70 veces 7. Hermano, el cristiano, por si acaso, un pecador arrepentido, siempre va a estar dispuesto a perdonarlo. Siempre. Y debemos estar dispuestos. Pero cuando no se arrepiente, hermano, la Biblia, por si acaso, nos manda que sigamos el proceso de disciplina y que incluso lo expulsemos de la iglesia. Y eso, por si acaso, no significa, hermano, que no lo perdonemos tampoco. No, uno puede haberlo perdonado, pero eso no significa que no sea fiel a lo que la palabra me dice sobre esa persona. Y esto, hermano, es importante. Porque imagínate que tú te encuentras con un criminal en la calle que ha cometido algo grave como un asesinato, digamos. Y contra un familiar tuyo. Hermano, yo creo que tú puedes perdonarlo y debes perdonarlo. Pero eso significa que no tenga que pagar lo que debe. No que tú le estés cobrando, sino que hay leyes las cuales estipulan que tiene que pagar cierta condena. Tú no puedes, lamentablemente tú no puedes decirle al juez, ya lo he perdonado yo, que no pague 30 años de cárcel. Y eso es lo que la ley estipula, hermano. Y eso es importante, hermano, porque por si acaso el perdón no significa no seguir lo que Dios nos dice que sigamos con pecadores que no se han arrepentido. Y eso necesito aclararlo porque en las siguientes semanas vamos a tener de estos tipos de casos en nuestra iglesia. Y hay gente que dice que no perdonamos porque expulsamos a personas de nuestra iglesia. No, los perdonamos, hermano. Pero eso no significa que no seamos fieles con lo que Jesucristo nos dice acá. Aclarado eso, hermano, Jesucristo nos está pidiendo, volviendo a Lucas capítulo 11, que simplemente, hermano, mostremos lo que se espera de todo cristiano. Que perdone. Y que no oremos hipócritamente, ¿sí? No oremos hipócritamente. No pidamos a Dios algo que no estamos nosotros dispuestos a dar. Eso es hipocresía, hermano, y Dios no quiere hipócritas. No acepta la hipocresía, odia, abomina la hipocresía. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y entonces, escucha, como el apóstol Pablo nos dice, Colosenses 3, versículo 13, así como Jesucristo nos ha perdonado, y así como Dios, hermano, nos perdona, hermano, nosotros también mostremos ese perdón a los que nos rodean. No oremos hipócritamente y no nos acerquemos a Dios pidiéndole algo que nosotros mismos no estamos dispuestos a dar. Menos todavía aún, hermano, con lo que acabamos de estudiar, de que las ofensas que Dios me ha perdonado, hermano, no tienen comparación con la ofensa así pequeña que me hace un hermano a mí o cualquier persona en este mundo. Jesucristo, hermano, asume de que los cristianos van a orar así. Van a buscarlo, van a lidiar con su pecado, van a tener esa confianza de poner sus ojos en Él, sabiendo de que podemos encontrar el perdón en nuestro Padre, y que van a, hermanos, ellos expresar en este mundo aquel perdón que el Padre también les da.